Vamos a hablar del CBD, pero para hablar del CBD, yo siempre he dicho a la gente, mire, hay que contextualizar, hay que ubicarnos en dónde estamos con relación al CBD. Para mí eso es supremamente importante. Lo primero que tenemos que saber para aprender del CBD, del cannabidiol, es saber la historia. Y paso seguido, pues tener un conocimiento de lo que es el sistema endocannabinoide para poder nosotros pues, presentarle todo este tema a la enfermedad que se ha venido desarrollando y poder nosotros aportar algo con todo el conocimiento y la conciencia de que tenemos la información. Entonces, en primer lugar, la historia del CBD va muy ligada a la misma humanidad, al desarrollo de la humanidad. Son 5.000 años de historia las que nos tienen unidos a todo este proceso. Son 5.000 años en los que nosotros hemos venido utilizando, el ser humano ha venido pegado a ese desarrollo y ese conocimiento de la planta del cáñamo, de la planta de la marihuana, como se le conoció en los años recientes, de la planta del cannabis. Entonces aquí hay mucha historia y en esos siglos anteriores, esos siglos hasta el siglo XVIII, XVIII, la planta del cáñamo tuvo muchísima importancia para el ser humano, mucho. Es decir, el desarrollo, la colonización de países, la extensión del conocimiento. Los chinos empezaron a utilizar el cáñamo para la fabricación de papel. Allí pudieron plasmar sus conocimientos y extenderlos a toda su población, a aprender muchas cosas de eso, a utilizar herramientas, a utilizarlo en la fabricación de telas, en la fabricación de los amarres, las pitas, las cabullas que llamamos para las embarcaciones, toda esa serie, las velas, todo eso permitió que el ser humano desarrollara toda una industria alrededor de la planta del cannabis. Bueno, esa historia hoy voy a hablarles más enfocada hacia la medicina porque es lo que nos compete, nos interesa sobremanera. Entonces, ese proceso la llevó a que el ser humano empezara a manipular mucho esta planta, digamos, a tratar con ella tan seguido, que fueron encontrando una cantidad de beneficios, una cantidad de bondades, una cantidad de cosas que le permitieron incluso vincularla después a temas espirituales, a temas de salud, a manejo de muchas patologías. Entonces se conoce ya desde la antigüedad, 3.000 años, se conoce ya el uso medicinal de la planta del cannabis. Eso fue desarrollándose poco a poco y conociendo cada elemento de la planta del cannabis. Incluso sus semillas se utilizaron también como alimento y se utilizan como alimento. Es decir, son muchas las bondades y los beneficios de la planta del cannabis. Ya en años más recientes, el siglo pasado, se tuvo el conocimiento ya mucho más médico, más profesional, debido al contacto de los médicos de la Unión Británica, de los médicos que hicieron parte de la colonización y de la invasión de India. Y ellos tuvieron mucho conocimiento, los médicos ingleses, ¿sí? Con el conocimiento hindú que ha sido muy avanzado en temas médicos, y ellos aprendieron el manejo que le daban los hindúes, los médicos hindúes, a muchas patologías dolorosas, muchos trastornos que padecían la población en en aquella región del mundo. Ellos trajeron esa información a, a Inglaterra y a Europa, y ahí empieza en el siglo XVIII la utilización mucho más profesional de la planta del cannabis. Se popularizó enormemente el uso de tinturas, el uso de lociones, el uso de gotas y demás sustancias que se extraían de la planta del cáñamo para
fines medicinales. Todo eso llegó lógicamente con la conquista de América, con el desplazamiento hacia nuestras regiones, de todo ese andamiaje, toda esa cultura que se estaba desarrollando alrededor de la planta del cannabis, llegó también a nuestra América. Cogió muchísima fuerza. Por allá en esa época, casi un siglo demoró eh, la, la, la felicidad, digamos así, porque para mí esta es una historia de amor y desamor, siempre he dicho, de amores y desamores para volver a enamorarnos ahora con el advenimiento de nuevos conocimientos con relación de la planta. Ese amor con la utilización de la planta del cannabis en torno a la medicina duró casi un siglo, porque por allá en los años 1930 y pico, 40 y pico, empezó a decaer la utilización del cannabis debido a las cuestiones a las trabas que se le venían poniendo en los Estados Unidos al ejercicio profesional y a la utilización de la planta del cannabis como medicamento, ya que se le empezaron a colocar eh, impuestos a la formulación del cannabis y a regular la formulación del cannabis. Los médicos empezaron a protestar en aquella época por todo esto que venía sucediendo al respecto, pero no pudieron hacer mayor cosa, sobre todo porque ya empezaba la industrialización, ya empezaba la industria, empezaba a crecer alrededor de los temas farmacéuticos, el conocimiento de sustancias que permitían un manejo como más fácil de los medicamentos, como era la aspirina, el hidrato de clorar y los barbitúricos que cogieron muchísima fuerza en esa época. Entonces empezaron a ser muy utilizados y eran mucho más fáciles de dosificar, ya que los extractos que se acaban de la planta del cannabis eran de mucho más difícil manejo, como les digo. Entonces ahí comienza el tema de el decaimiento de la utilización del cannabis como medicina. Y se empeoró debido a situaciones como la muerte de esta famosa Marilyn Monroe, cantante y actriz. Parece que pues se parece que está relacionada su muerte con el suicidio debido al uso de barbitúricos. En esa época la gente, el jet set y toda la gente pudiente empezaba a utilizar barbitúricos para manejo de depresión y de trastornos emocionales y todo esto. Y entonces comenzó a coger fuerza el uso de los barbitúricos. Eso trajo como consecuencia entonces que empezara a decaerse el tema de cannabis. Más adelante, pues viene afortunadamente en la siguiente diapositiva, por favor, viene ya es el siglo XIX, viene el golpe final que se le da al golpe certero, mortal que se le da al cannabis, y es que en la Convención Única de Drogas de la ONU se prohíbe el uso de cannabis con una anotación que resalto aquí en rojo. Se dice que se prohíbe la utilización porque no es ningún medicamento y que no tiene ninguna utilidad médica y se le considera como una sustancia particularmente peligrosa. Entonces, se metió en la lista de sustancias peligrosas en el primer lugar, donde están las más tóxicas y peligrosas. Entonces, miren el golpe que se le da aquí a algo que científicamente tenía todavía muchas probabilidades de servirle a la humanidad, porque fueron 100 años de retroceso. El grupo médico de Estados Unidos de aquella época, del 80 y pico, del siglo XVIII, empezaron a protestar porque estaban impidiendo el desarrollo y los estudios científicos de la planta del cannabis. Y se había demostrado que no tenían en esa época pues ningún efecto dañino, ¿no? Pero se perdió toda esa época
Afortunadamente coincidió para este año 1961, para esta década del 60, que en Israel el doctor Rafael Mechoulam y su grupo en la Universidad de Jerusalén empiezan a estudiar, ya ellos venían estudiando todo esto, pero encuentran la síntesis de la molécula del CBD, del cannabidiol, y un año después la del THC, del tetrahidrocannabinol. Entonces, el mundo, pues afortunadamente se ha contado con gente preocupada por los beneficios a la humanidad. Y es que el doctor Mecholán, que ni siquiera es médico, él es químico, conocedor de todas esas bondades y todos los beneficios de la planta del cannabis, no se resignó a esa estigmatización que se le venía dando a la planta y empezaron a estudiar cada producto aisladamente. Eso es algo pues grande que se le debe a él. No es el único que ha estado estudiando, pero es una persona que se esforzó bastante e incluso él se desplazó al Brasil, se empezaron a estudiar un grupo de pacientes en los que se venía utilizando eh, para problemas convulsivos. Hizo un estudio o epilepsia en el que se demostró que se podía controlar algunos casos de epilepsia refractaria con la utilización de cannabis medicinal. Entonces, esto es muy bonito, lo que nos rodea alrededor del cannabis medicinal. Entonces, es para que nosotros como que nos vayamos ubicando de que definitivamente esta es una historia de amor y desamor, muy ligada a los gobiernos, muy ligada a los gobernantes, muy ligada a los intereses económicos, muy ligada a todo eso, y que pues, hay sustancias mucho más nocivas como el alcohol, que tienen el aval de los gobiernos, sustancias peligrosas, incluso el cigarrillo, que todos sabemos el proceso que genera a nivel de patologías pulmonares, respiratorias, y, y cardíacas. Entonces, hay muchas cosas alrededor de esto y desafortunadamente, pues, eso ha traído, pues, un freno a mucho de la investigación que se puede dar. Pero el mundo se nos está abriendo, el mundo se está abriendo al respecto y este año 61 marca un inicio bien bonito. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar lo que ha sucedido definitivamente en estas últimas décadas. Desde la década del 60 al 90, estos 30, 40 años, porque inclusive estos primeros décadas del siglo XX ha traído se ha venido con el advenimiento de grandes cosas, porque aparece lo que es ya descrito el sistema endocannabinoide. Ya aquí pasamos a ese contexto en el que yo quiero ubicarlos, de que sepan que el CBD tiene una fundamentación, de que el cannabis medicinal tiene un fundamento científico muy, muy importante. Esto no es un producto milagroso, que esto no es una sustancia por allá traída de no sé qué parajes y que es mágica. No, aquí hay ciencia y es que se ha descubierto, ha permitido algo hermoso, y es que los profesionales de la salud tenemos que tener el conocimiento todo. Desafortunadamente, miren que de las época del 60 para acá, es que se viene estudiando el tema. Esa prohibición que hizo la Organización Mundial de la Salud, esa prohibición, esa declaración de planta no útil, peligrosa, impidió que se publicara incluso muchos conocimientos en los libros de medicina. Yo en los libros que estudié nunca vi nada al respecto que hablara del cannabis medicinal, salvo el peligro del THC, que era supremamente dañino para el cerebro, pues el deterioro que traía con todos sus efectos psicoactivos. ¿No? Era el único, el temor, el terror que se le sentía, que producía el cannabis, pero ustedes no encuentran en la literatura médica algo parecido a esto que se ha descrito. Ya deben los libros de medicina y las facultades de medicina estar trayendo, involucrando, obviamente,
todo el tema de lo que es el CBD. Incluso en algología muchos profesionales salen hechos algólogos, médicos algólogos o que tratan el dolor y tampoco conocen, todavía no están fundamentados en esto del cannabis medicinal. Y resulta que ya no podemos nosotros los seres humanos estar sin conocer de que tenemos un sistema endocannabinoide. Un sistema endocannabinoide, que pudo haberse llamado de cualquier otra forma, pero como ha estado ligado al descubrimiento de los fitocannabinoides, pues se le colocó ese nombre, porque este sistema empieza a conocerse de atrás para adelante, digamos así. Empezó a conocerse porque primero se conoce el CBD y el THC, o sea, productos externos del organismo, que se empiezan a estudiar y sus efectos en el sistema, en el ser humano, y entonces deducen ya los científicos de que debe haber algo a nivel del sistema nervioso central donde está actuando esa sustancia, y empiezan a escudriñar y es cuando descubren para esa época el primer receptor, el CB1, el receptor cannabinoide CB1. Más adelante descubren un segundo receptor, el CB2, y van viendo dónde se van ubicando, dónde hay mayor cantidad de cada uno de esos receptores, empiezan a estudiar en animalitos los efectos, empiezan a estudiar cada receptor y cada sustancia, cómo actúa, como van aislando las sustancias que hay en la planta del cannabis, pues empiezan a aislar el CBD y el THC y coger cada sustancia e introducirla en el animalito y ver qué resultados los resultados se van consiguiendo, en fin, empieza toda una serie de investigación. Entonces, después de que se descubren las fitocannabinoides, se descubre los CB1 y CB2. Ellos siguen estudiando cada cosa, estos 30 años siguen estudiando y el paso siguiente es, bueno, si hay unos receptores que en los que están actuando los fitocannabinoides, debe haber alguna sustancia que el organismo esté produciendo, una sustancia propia. Y ahí es donde se enfocan ellos a tratar de ver cuál es esa sustancia y descubren la anandamida. La anandamida, que significa sustancia amida productora de felicidad. ¿Sí? Ananda viene de la palabra del sánscrito que es felicidad y amida el nombre, el grupo químico al que corresponde esta sustancia. La ananda amida es una amida que produce felicidad y que el organismo mismo la sintetiza y actúa sobre esos receptores. CB1, CB2. Bueno, y siguen buscando cosas. Bueno, ¿cómo se produce esa anandamida? ¿De dónde se origina? Y es donde aparecen entonces unas enzimas que procesan esas sustancias. No quiero darle detalles demasiado científicos para tratar de hacer esto lo menos complicado. Estos términos no es para que se los aprendan todos, pero bueno, hay una sustancia, hay una que entra a ser parte de esa síntesis y que ayuda a procesar la anandamida, a producirla a nivel celular, y es la N-araquidinoil transferasa. Es una enzima que actúa sobre el ácido araquidónico, que es otra de las sustancias que está en la pared celular y ayuda a ese proceso de la anandamida. Y hay otra enzima que cuando ya se produce, pues la bloquea digamos, la destruye, para ser más específico, que es la aminohidroxilasa de ácido graso, la FAH. Entonces, por este lado quedó descrita completamente la anandamida, su origen, cómo se produce y cómo se metaboliza, o cómo se destruye, cómo se elimina. Entonces, quedó eso al descubierto y ya había una parte más. Por otro lado, descubren otro producto que es el 2-AG, aminoglicerol, el 2-ácido araquidónico y glicerol, que también se origina en el mismo ácido araquidónico. Interviene otra enzima en la producción, que es la diacilglicerolipasa, y otra que lo inhibe o que lo metaboliza o que lo elimina, que es la monocilglicerolipasa. Entonces,
Eso ya permite a los científicos decir, hombre, tenemos ya un sistema completo, así como tenemos el sistema neurológico, que tenemos cerebro, tenemos nervios, tenemos receptores, tenemos todo, pues aquí tenemos ya un sistema. Ese sistema, ¿cómo se llama? El sistema, pues, el sistema endocannabinoide, porque se produce internamente y tiene una función. Entonces, vamos a ver, entonces, dónde funciona. Entonces empiezan a estudiar en animalitos, lógicamente, inicialmente, dónde, cómo funciona, dónde hay qué receptores, y encuentran que están ligados a receptores que están ubicados en la pared de las células, que ya no solo actúa sobre el receptor CB1, CB2, que hay otro grupo de receptores donde también está actuando, como los GPR55, los PIPAR, los de receptores de adenosina, actúa sobre los receptores de intercambio iónico, actúa sobre muchos receptores. Entonces dice, hombre, este es un sistema definitivamente muy promiscuo, actúa sobre todo y actúa casi en todas las células del ser humano. Todas las células prácticamente del ser humano están recibiendo acción del sistema endocannabinoide. Entonces, miren si no es obligación de los profesionales de la salud tener un conocimiento ya definitivo de lo que es el sistema endocannabinoide. Créanme que sí. Nos toca a todos estudiar lo que es el sistema endocannabinoide, porque esto es fundamental. O sea, que el mundo se está abriendo. Esto no es una megatendencia porque es un tema de económico nomás. No, esto es una megatendencia porque nos toca estudiar y enseñarlos en las universidades y enseñarles a todo el mundo de que hay un sistema endocannabinoide como el sistema digestivo, que tiene sus vísceras, que tiene todo el sistema cardiovascular, todos los sistemas. Entonces tenemos un sistema endocannabinoide que funciona así y que se conoce. Entonces se sigue en la siguiente diapositiva. Vemos nosotros entonces que nuestro organismo está siendo intervenido por ese sistema endocannabinoide. Y como aquí me gustaría que me pasara a la siguiente y luego regresamos a esta, pues, eso. Entonces, ese sistema endocannabinoide actúa sobre la enfermedad, pero fundamentalmente sobre la homeostasis de la célula, en primer lugar, sobre la homeostasis. Mire, y aquí le resumo prácticamente lo más importante de lo que es esto. La homeostasis. La homeostasis es el estado en que la célula funciona adecuadamente, porque tiene todas las condiciones de pH, de temperatura, de niveles de azúcar, todo de oxígeno, todo está adecuado para que la célula funcione. Cuando se pierde la homeostasis, empieza a aparecer la enfermedad. Y es ahí donde viene la gran importancia que tiene este sistema cannabinoide del que tenemos que saber, del que todos tenemos que fundamentarnos para entender por qué funciona todo esto. Esa homeostasis permite entonces que la enfermedad no aparezca. Y ahí es donde actúa el sistema endocannabinoide y actúa de una manera muy particular. Actúa en feedback, como retroalimentación. Por eso demoraron mucho en encontrar las sustancias, la anandamida y el 2-AG, porque ese mecanismo de feedback es un mecanismo, digamos, a demanda. Cuando la célula está en el estado B en el que necesita mejorar su homeostasis por X cambio en su sistema endocrino, digamos, de azúcar o a nivel de oxigenación o lo que esté pasando, la célula genera liberación de anandamida o de 2-AG si hay un problema inflamatorio. Entonces, ese sistema hace que se libere en la célula, y una vez se consigue que la célula normalice su homeostasis, se deja de producir la sustancia, la anandamida o el 2-AG, automáticamente desaparece. O sea, se autorregula. Ya se consiguió la homeostasis, pare ya de producirlo, de producir anandamida o de producir los 2-AG. Es un sistema muy inteligente, muy avanzado de nuestro organismo, y esa es una de las partes bien bonitas. Por eso
Le resalto en amarillo a la palabra modulador, porque es eso, consigue que funcione la célula en homeostasis hasta que se consigue el proceso y ahí se detiene la producción de más, a no ser que otra célula esté necesitándolo y así va liberándose la sustancia que necesita el organismo, el endocannabinoide que se esté necesitando. Entonces miren cómo actúa de bonito. En esta una de las lecturas que yo me encontré de tantas que leemos sobre el sistema endocannabinoide, encontré esta y las coloqué aquí entre comillas, escrita por un grupo de científicos de los que están haciendo estudios en Estados Unidos, y ellos dicen la actividad endocannabinoide podría tener un potencial terapéutico en casi todas las enfermedades que afectan al ser humano. No hay ningún otro sistema del que podamos decir esto. Miren qué bonito. No, a mí me pareció eso la mejor descripción de lo que es, de lo que es y de lo que va a ser el sistema endocannabinoide. Esto es perentorio, es obligatorio conocerlo. Saber que el sistema endocannabinoide va a traer, porque esto todavía hay mucha investigación pendiente, lógicamente por lo que les decía, por esa prohibición, por esa estigmatización que todavía persiste en muchos gobiernos y que desafortunadamente eso está bloqueando el proceso el desarrollo de más investigación en el mundo. Entonces, esto es importantísimo saber nosotros que esa homeostasis y todos los sistemas están prácticamente intervenidos por el sistema endocannabinoide. En la modulación de la respuesta inmune y del proceso inflamatorio tiene mucho que ver con el dolor, porque el dolor está ligado a esos procesos inflamatorios. No hay dolor sin que se reproduzca algo de inflamación en el tejido que está siendo afectado. Y si nosotros detenemos el proceso inflamatorio, pues vamos a detener el proceso doloroso, obviamente. Es aquí donde a mí, como anestesiólogo, de verdad, que me motiva enormemente a seguir estudiando y averiguando sobre cómo poder ayudar a las personas en temas de dolor. El enemigo número uno de nosotros, los anestesiólogos, es el dolor. Y pues, en esto he encontrado un apoyo grandísimo para continuar de verdad con pasión en temas de dolor, sobre todo en dolor crónico, que es donde estamos viendo que hay una muy buena respuesta en estos pacientes que necesitamos tratar. Entonces es importantísimo tener ese conocimiento, ya que en el tema de manejo del dolor, nosotros tenemos que enfocar desde la terapia multimodal. Nosotros llamamos en anestesia, pues, o hacemos manejo multimodal del dolor, y multimodal del dolor quiere decir que tomamos medicamentos de diferente clasificación química para complementarlos usando dosis más bajas para conseguir el manejo del dolor. Utilizamos AINES, analgésicos no esteroideos, y muchas veces no conseguimos ahí el control del dolor, entonces le agregamos un, un medicamento que actúe sobre el sistema nervioso central, y entonces ahí estamos ya agregando algo más que va a ser mucha más toxicidad en ese organismo, o tenemos que agregar un corticoide, un esteroide, y todo eso suma toxicidad. Así utilicemos dosis más bajas. Mientras que, por ejemplo, aquí con la utilización del CBD, estamos ayudando desde la respuesta inmunológica hasta la respuesta a nivel del nervioso central. Entonces estamos como que evitando y ahorrando medicamentos que pueden ser más tóxicos y que acarrean más efectos adversos, más efectos colaterales. Aquí con la utilización del CBD, por ejemplo, podemos mejorar muchas situaciones, ayudar a muchas personas sin que tengamos que utilizar tantos medicamentos, ayudarle a una mejor respuesta en cuanto a la inflamación y el dolor. En la siguiente, en la anterior, creo que en la anterior sí, la anterior eso. Entonces, ¿qué pasa con el CBD, que es la estrella
del paseo. Para mí el CBD es supremamente importante. Y hoy, pues, tengo que ser como muy responsable. Yo quiero hablarles del CBD, pues, como un nutracéutico, porque como médico, pues yo puedo tener acceso a formulaciones médicas, a formulaciones medicinales ya con dosis más altas, o combinaciones de CBD con THC, combinaciones magistrales que yo puedo ordenar a un laboratorio para producirme, pero no se trata de eso. Yo no, aquí no vamos a enseñar este tipo de cosas, porque lo que queremos es que ustedes aprendan a conocer el CBD desde la nutracéutica, que es otro enfoque muy diferente. El CBD ya sabemos nosotros entonces que actúa sobre receptores, los receptores cannabinoides, así no actúe directamente, en algunos lo hace indirectamente, pero prácticamente todos los receptores de nuestro organismo están ya se han estudiado en la gran mayoría de receptores de la pared celular y del núcleo, actúan, se consigue acción del CBD. En la siguiente. Entonces, como nutracéutico, yo quiero que ustedes lo vean, como nutracéutico, como sustancia derivada de la planta del cáñamo. En Estados Unidos, la planta del cáñamo y sus derivados, el Departamento de Agricultura, eh, mientras le da el aval a la utilización del cáñamo para producir tinturas y lociones, no tiene ninguna reglamentación que le impida la utilización de derivados de la planta del cáñamo. ¿Por qué? Porque este no es un medicamento y es una sustancia, eh, cualquier derivado del cáñamo pues se considera nutricional mientras no tenga concentraciones de TH por encima de 0.2 o 0.3. Entonces nosotros tenemos una tintura que es el Ultracel, del que hoy con responsabilidad pues les hablo, porque no se trata de hablar de cualquier CBD. Eso es importantísimo que ustedes sepan que no todo CBD es recomendable, debido a que uno no sabe las características que tenga. Este es un derivado, este es una tintura derivada de la planta del cáñamo, y cumple con los requisitos de que no debe encontrarse en los alimentos que las personas consumen de manera cotidiana, y los derivados de la planta del cáñamo pueden consumirse, las semillas incluso. La cantidad de nutracéuticos que se encuentren en esos alimentos son necesarios o pueden resultar beneficiosos para el cuerpo. Además, no producen en el organismo efectos adversos como algunos medicamentos, y consumidos juntos a un estilo de vida adecuado pueden ayudar a prevenir muchos trastornos. Los nutracéuticos pueden aislarse y consumirse como suplemento. Entonces, en la planta del cáñamo que tenemos nosotros, que se le ha podido eliminar prácticamente, no tiene este CBD que yo le recomiendo, el de Ultracel, esta pintura que tiene CBD, no tiene residuos de THC, tetrahidrocannabinol, que es el que produce los efectos psicoactivos en las personas. Este CBD ya está comprobado, pues en dosis pequeñas podemos nosotros llegar a buscar esa homeostasis poco a poco, porque ese es otra de los factores importantes, que el proceso de llegar al equilibrio que necesita la célula para su homeostasis se consigue a través del sistema endocannabinoide muy lentamente, debe conseguirse. Es un proceso que debe irse alcanzando, y que cada persona tiene un equilibrio muy personal, muy particular, ¿sí? Es casi como la huella digital de cada quien. El nivel de endocannabinoide mío es muy diferente al nivel de cannabinoides que necesite Dieguito. Es muy diferente. Entonces, cada quien, y eso varía también según según la temporada, según el día, según el estado anímico y estado de vigilia, en fin, una cantidad de factores lo afectan, y entonces ahí nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. En la siguiente diapositiva, eh, pues insisto en la importancia de lo que es un nutracéutico,
que es un producto definitivamente que debe ser alimenticio, que se combina con propiedades nutritivas y, y otros beneficios para la salud, mientras que el medicamento ustedes saben que es una sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico, pero tiene mucho más efectos colaterales. Una de las cosas que tenemos que me encanta de esta compañía Silis con el producto es que siempre se exige que haya un tercero que califique, un tercero que verifique la calidad de los productos y en el caso de Silis, esta compañía de la que le habló Diego, con la que estamos trayendo el CBD, este producto, el Ultracell, pues esos estudios le hace seguimiento a la Mayo Clinic, que es una institución muy seria en Estados Unidos. Entonces, ese es otro de los factores que a mí me da mucha tranquilidad para el manejo, para la recomendación del CBD como médico, como profesional. Y en la siguiente, podemos ver también que hay otros factores que se siguen sumando para que el CBD lo tengamos muy en cuenta como un nutracéutico y este producto, en especial el de Ultracell, pues todavía más, porque en primer lugar, en los estudios que he podido yo estar revisando, encontramos de que la vía de administración inhalada, por ejemplo, tiene una biodisponibilidad de 31%, la vía oral tiene una biodisponibilidad del 6.5%, la sublingual del 6.2% y la transdérmica del 50%. Esto en estudios que yo he revisado, no los estudios de Silis. Mientras que miren la importancia, estos productos de Ultracell de Silis tienen una tecnología de avanzada. Eso me encantó, una tecnología de avanzada en la que nos muestra los estudios que ellos han realizado y a través de Mayo Clinic confirmado, tienen una absorción de una biodisponibilidad del 94%. Y les voy a decir por qué esto es importante, muy, muy importante, porque la producción de CBD es costosa si se hace con todas las garantías del mundo. Producir un litro de CBD en Europa o en Canadá o en Estados Unidos de CBD puro, es costosísimo. Supera un litro, superan los $20,000 en todo el proceso. Entonces, es importante que aquí cualquier gota no se pierda. Es importantísimo saber que, imagínense, una vía oral que se absorba una biodisponibilidad del 6.5%, quiere decir que no se absorbe ni siquiera el 8, el 10% de un producto. Entonces es clave porque cada gotica aquí es supremamente costosa y hay que cuidarla. Entonces, importantísimo tener eso. Importante también ver que por vía transdérmica también tiene una muy buena absorción y de hecho lo he comprobado con el gel de la aplicación tópica. Es muy eficiente para aquellos dolores recientes, eh, pues, digamos como desgarros musculares. He visto su efecto muy, muy rápido debido a que actúa también en receptores de intercambio iónico que están a nivel de los receptores periféricos del sistema nervioso. Entonces, todo esto me ayuda a fortalecer la recomendación del CBD o de Ultracell, el producto este. Eh, no es intoxicante, no induce en abuso, el cannabidiol no afecta los síntomas vitales, no tiene efectos teratogénicos, no es efectos mutagénicos, altamente lipofílico, o sea que pasa a la grasa rápidamente y cuando pasa ya a la célula, la vía transdérmica es eficaz y la biodisponibilidad aumenta con la ingesta de alimentos, no hay problemas con los alimentos. La tecnología Ultracell pues es todo eso, facilita que pase a través de la mucosa oral y ya una vez se absorbe a nivel sanguíneo, pues la célula ya lo captura porque es altamente lipofílico. Ya allí en la grasa, a nivel de célula, pues los fosfolípidos que tenemos nosotros en la pared celular lo captan con facilidad y lo incorporan. Entonces, esa es una de las ventajas del CBD
por este lado que les quería comentar. Y en la siguiente, ya casi terminando, eh, tenemos entonces, sí, esto es algo como para verificarles, para mostrarles, pues gráficamente, la biodisponibilidad que hay con el producto, que en Ultracell, que en esos primeros, la primera hora, miren, hay una absorción de casi el 50%, más del 50% en la primera hora del producto. Entonces rápidamente actúa y una absorción del 94% en la siguiente hora. Ya tenemos en 2 horas ya unos niveles en sangre muy buenos, una biodisponibilidad muy alta y eso persiste por alrededor de 12 horas pues, con unas goticas, muy poquitas gotas diarias, usted tiene una cobertura de su sistema endocannabinoide de casi 24 horas. El efecto séquito, pues es algo también muy importante porque de resaltar ya que el producto CBD, producto, la sustancia, digamos, que el aceite o la que se está produciendo, que produce Ultracell, que produce Silis, que es un producto que viene, que se le extrae exclusivamente el THC y se dejan muchas de las otras sustancias terpenos que también tiene la planta y estos terpenos y otros fitocannabinoides actúan en sinergia, se ayudan y mejoran los resultados. Se ha visto que el CBD que se produce en un laboratorio químicamente no tiene los mismos resultados bondadosos, benéficos que tiene el CBD cuando se extrae en forma natural. Eso está comprobado. No tiene las mismas bondades, los mismos beneficios. No se ha logrado, pero eso se debe precisamente a la sumatoria, el efecto séquito que producen, que se produce con el extracto completo, digamos, de la planta del CBD. Y otra de las ventajas es la tecnología que se usa aquí, en la siguiente, que es una tecnología muy de avanzada. Aquí se extrae a través de la utilización de CO2, no se someten a procesos como otros muy artesanales que son peligrosos y que eh, traen eh, mucha contaminación. Entonces, de pronto, bueno, en esta diapositiva es que le resumo, definitivamente, le resumo el por qué, el por qué debemos utilizar el CBD Ultracell, por qué utilizar esta tintura de Ultracell, porque miren todos estos factores. Para mí es, en primer lugar, pues está certificado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y eso es ya una gran ventaja. Los estudios de la Mayo Clinic, que también le dan el aval a todo este proceso, la facilidad con que se solubiliza en la saliva, para eso permite un paso rápido al torrente sanguíneo, va paseando la llegada a la vía digestiva baja, evitando el proceso a nivel hepático y la degradación a nivel gástrico, porque ahí se va a perder también. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta, por lo que le decía, aquí estamos cuidando cada gotica. Es saludable para las mascotas. De hecho, el sistema endocannabinoides está descrito en todos los animalitos vertebrados y algunos invertebrados. Entonces, ya está, hay mucho trabajo en veterinaria donde se está utilizando para muchas patologías. La absorción que se hace, como les decía, del 94%. La biodisponibilidad, pues es algo estupendo porque con muy pocas gotas vamos a conseguir unos buenos resultados. La certificación de la USDA, que pues el aval que le dan allá la Asociación de Cultivadores de Cáñamo, esta es una sustancia que se cultiva bajo condiciones orgánicas, se evita que sea fumigada, se le evitan los pesticidas. Saben la gravedad de lo que son los pesticidas. La planta absorbe cualquier sustancia, así sean metales pesados, todo eso. La planta es una planta muy bondadosa, una planta muy dúctil y definitivamente limpia cualquier impureza que hay en la tierra, pero la trae hacia sus
hacia sus raíces y la involucra en toda la planta, y eso es peligroso ya en el proceso de producción de síntesis de los cannabinoides que se van, de los fitocannabinoides. Entonces ese es un peligro grande. Yo por eso no le recomiendo a nadie un producto que no conozca, porque el riesgo de contaminación con pesticidas y el riesgo de contaminación con metales pesados es altísimo si tú no la conoces. Lo otro es que esté una planta, es un producto libre completamente de THC. Ya yo he tenido varios conocimientos de pacientes, de personas que han estado consumiendo CBD y en las primeras goticas quedaron para hospitalizar, porque son personas adultas, ya mayores, que no estaban esperando una condición de esa a nivel mental, y ameritaron hospitalizaciones, y eso es preocupante cuando tú utilizas un producto que va a producirte un trastorno mental ah, que no esperabas, y en edades avanzadas peor. Entonces, el Full Spectrum, que es lo que le decíamos, de un producto que trae todas los componentes de esa solución que se está preparando, sacándole solamente el THC, y eso potencializa todas las bondades del producto. Bueno, eso por este lado. Ya para terminar, sí, creo que es la última diapositiva, la siguiente es concluirles definitivamente que desde un principio la humanidad empezó a utilizarlo como antiinflamatorio, como antioxidante, como ansiolítico, como anticonvulsivante y antitumoral, y que hoy en día se está estudiando y ya se han visto resultados del CBD como tal. El CBD ya como medicamento se ha venido utilizando muy como estudios ya lo están dando fundamento en el tema del Alzheimer, de anorexia, de la ansiedad, de la artritis, del asma, ataxia, cáncer, de la caquecia, enfermedad de Crohn, la diabetes, el síndrome depresivo, en las enfermedades cerebrovasculares, la esclerosis lateral, la epilepsia, la esclerosis múltiple, en fin, los espasmos, la fibromialgia, glaucoma, hepatitis. Mire, son una cantidad de patologías en las que se está utilizando y de que se está investigando el CBD, que es fantástico. Es esa la gran mega tendencia por la que se está pasando, por la que atraviesa la humanidad. Es una gran oportunidad para la industria, es una gran oportunidad para el conocimiento, para la ciencia, es una gran oportunidad para abrir camino. Es algo que maravilloso, y que de verdad para mí, pues compartirles esto es motivo de alegría, es motivo de satisfacción, decirles que pues cuentan con nosotros, porque esta es una oportunidad grande de de generarle tranquilidad a mucha gente, de ayudarlos. eh, la invitación que le haría es hacer como moderarse en las recomendaciones, utilizarlo más como nutracéutico que como medicamento, porque no es medicamento. Los medicamentos déjenlo a nosotros los médicos para hacer las formulaciones, pero como nutracéutico va a ayudar a regular muchas patologías como estas, y a evitar, a prevenir. Y es mejor prevenir que curar, ustedes saben muy bien eso. Entonces empezar a utilizar el CBD desde ya es algo, algo hermoso, es algo que es recomendable. Yo lo utilizo personalmente. Mi mamá, con 87 años, es mi otra gran consumidora, y la tenemos mentalmente bien. Le he quitado tantas pastillas, no se toma un solo analgésico para sus problemas de artrosis. La manejamos solo con los nutracéuticos que tenemos en esta compañía, y que para mí es motivo de gran alegría, de gran satisfacción, y motivo de gratitud también, porque uno tiene que responder de la misma manera con todo lo que le está funcionando, y no quedarse, porque como anestesiólogo siento una gran responsabilidad de enseñar este tema, porque los beneficios que he recibido son innumerables en términos de salud.